Estamos ya en compañía del doctor Jorge Martínez. Él es médico, cirujano infantil o cirujano pediátrico, y hoy le proponemos un tema que fue sugerencia de una televidente. Vamos a hablar de la circuncisión. ¿En qué consiste? ¿Esto es un tratamiento o no? Este procedimiento, ¿en qué casos se recomienda? ¿Y cuáles podrían ser las ventajas o desventajas que representa? Así que bienvenido, doctor Martínez, y muchísimas gracias por estar aquí con las tres gracias. Muchas gracias por la invitación. Primero debemos arrancar porque ¿qué es la circuncisión? Sí, correcto. Mira, la circuncisión es un procedimiento quirúrgico que consiste en retirar el prepucio parcial o totalmente. Esa es la circuncisión. ¿Y por qué se hace? Las indicaciones de la circuncisión fundamentalmente que nosotros manejamos son indicaciones médicas. Entonces son niños que tienen un prepucio con una configuración especial de estrechez que ofrece una obstrucción al paso de la orina, y eso puede generar infecciones, y por eso se recomienda la cirugía. Hay muchos padres que se preguntan, doctor, si utilizar la circuncisión de pronto no en estos casos cuando está estrechito el prepucio, sino sistemáticamente hacerlo a todos los niños. ¿Esto es apropiado? ¿Usted qué piensa? Realmente no está comprobado que hacerle una circuncisión, digamos, de rutina a todos los niños ofrezca ventajas o prevenga enfermedades específicamente. También me parece importante dar una ilustración acerca de que el prepucio, que es la piel que cubre el glande, tiene una configuración cerrada, es decir, fimótica en los niños recién nacidos, y que con el crecimiento ese prepucio debe ir ampliándose progresivamente, y consideramos una edad más o menos promedio, alrededor de los 3 años, en la cual el 85 a 90% de los niños ya tienen un prepucio relativamente amplio, y los niños que llegando a esa edad tienen un prepucio muy estrecho o han tenido antecedentes de infecciones urinarias o problemas inflamatorios en el prepucio serían los candidatos para una circuncisión. Para que lo hablemos en tema de mamá, yo soy mamá de un bebé, hombre, entonces los bebés nacen con el organito masculino pegadito. Entonces uno le va a retirar como un poquito el cuerito para hacerlo y eso, y no corre fácilmente. Exactamente. Conforme va pasando el tiempo se va volviendo más suave y más fácil de salir, ¿cierto? Cuando no pasa esto, alrededor de los 3 años, hay una irregularidad que hay que ver. Exactamente. Me parece también muy importante dejar como claro que ese proceso de desarrollo del prepucio es un proceso que nosotros los médicos llamamos fisiológico, o sea, normal. O sea, que quiere decir que no es necesario que la mamá o la persona que cuida al niño haga algún tipo de maniobra en el baño para tratar de retraer o algo así para limpiar, ¿cierto? La idea es dejarlo absolutamente quieto, y el organismo tiene unos mecanismos propios con un acúmulo de ciertas sustancias y etcétera, como el prepucio va progresivamente dilatándose, y además de dilatarse, progresivamente se va despegando la piel del prepucio de la piel del glande. Eso le pasa mucho a las primerizas, y no sé si te pasó, Olguita, sobre todo cuando tienen un hijo varón, pues porque cuando tienen una niña, ya ellas están familiarizadas con estas zonas. Mucho más exactamente, pero cuando viene el niño, la pregunta es cómo asearlo de una manera correcta. Yo me moría de miedo antes de tener a Tomás. Exactamente, ¿cómo se genera esta limpieza? Sí, es muy importante, digamos, como decíamos ahorita, que el prepucio no solamente es cerrado, sino que es adherido al glande en los niños incluso hasta los 3 años, 2 y medio, 3 años. Por lo tanto, ahí no hay posibilidades de que haya, digamos, alguna sustancia que se deposite, porque no hay como una cavidad entre las dos pieles. Entonces realmente es una limpieza más bien exterior, y no hay como la necesidad de estar retrayendo el prepucio. Ni copitos, ni esto de producto, ni alcohol, ni gasas, no es necesario hacer ningún tipo de, digamos, de maniobra de limpieza así exagerada. Doctor, exactamente cuáles son los casos en los cuales se indica de manera médica, porque también ahorita en el momento del inicio del programa estábamos hablando de que por religión pues hay quienes acostumbran, y casi que es una obligación realizar este procedimiento, pero por razones médicas estrictamente, ¿cuáles serían los motivos por los cuales a un niño debe someterse a una circuncisión? Y ya sigo porque tengo muchas más preguntas. Sí, vea, me parece importante también decir que la circuncisión es una recomendación. No es como, por ejemplo, cuando una persona tiene una apendicitis, que no hay realmente mucho que explicar, sino que todo el mundo entiende que eso es una cirugía. En cambio, la circuncisión generalmente es una recomendación
del pediatra a partir de una observación de un prepucio que de pronto no tiene un desarrollo que va de acuerdo al desarrollo de la mayoría de la gente de esa edad. Entonces es una recomendación. Es muy común. Antes de los 3 años, cuando hay infecciones urinarias o cuando hay lo que se llaman balanitis, o sea, inflamaciones del prepucio, entonces esos pacientes podrían tener indicado hacer una circuncisión. Pero también quisiera decir algo, y es que como en ese afán de las mamás de mantener el pene del niño demasiado limpio, se exageran esas maniobras de limpieza, eso genera un trauma sobre el prepucio, se inflama y entonces muchas veces esos niños a partir de unas fisuras que son unas pequeñas cortadas del prepucio hacen una cicatrización y el prepucio se va cerrando, se va poniendo fimótico y posiblemente son los primeros candidatos para terminar en cirugía. ¿Cómo es esta cirugía? Porque cuando uno le hablan de genitales, todo el mundo dice, ¡ay, qué dolor! Pobrecito, se le va a doler, es muy incapacitante. ¿Cuánto tiempo tiene para recuperarse después de este procedimiento? Sí, muy buena la pregunta. Lo primero que hay que decir es que cuando un niño necesita una circuncisión, pues es mejor tomar la decisión cuando está pequeño, digamos 2 años, 3 años, 5 años, y de pronto no aplazarla hasta los 14, 15, 16 años, porque definitivamente el posoperatorio es mucho más doloroso y más molesto en esas edades que si se hace pues en edades más tempranas. La cirugía pues es una cirugía que se hace como todos los procedimientos que hacemos en los niños con anestesia general. No hacemos nada con anestesia local. La anestesia general en los niños comienza con una anestesia que es inhalatoria, o sea que no comienza con chuzones, con agujas ni nada de eso. Generalmente en el área quirúrgica se permite que el papá o la mamá estén con el niño mientras que el niño se duerme. Una vez que el niño ya se duerme, se conecta pues el anestesiólogo todos sus monitores para tener un control sobre las funciones vitales del niño durante la cirugía y ahí pues ya se empieza el procedimiento quirúrgico con un lavado quirúrgico especial y luego pues hay una técnica específica para remover el prepucio. Y es importante también aclarar que hay como dos escuelas o 2 posibilidades que están más, digamos, a lo que los familiares, los padres deseen que propiamente a que sea mejor un procedimiento que el otro. Como decía en un comienzo, uno sería una remoción completa del prepucio, que se conoce como una circuncisión clásica, y la otra sería una remoción parcial del prepucio que buscaría quitar la parte inflamada, la parte estrecha o la parte que podría generar problemas obstructivos a un futuro. Al dejar de pronto un pedazo de ese prepucio, ¿no podría ocasionar en el menor luego nuevas incomodidades? Sí, entonces es importante eso. Si se retira todo el prepucio, va a haber, digamos, unas ventajas desde el punto de vista higiénico para el niño. A veces para la mamá también cuando son muy obsesivas en el tema de la higiene y la limpieza del niño, pues se saca como un problema de la cabeza, ¿cierto? Y cuando se deja una parte de prepucio, pues tiene un aspecto estético que podría decirse que el niño no ha tenido ningún tipo de cirugía y eso puede ser bueno también para mucha gente, pero requiere que el niño aprenda a tener unos cuidados de higiene y de aseo y de limpieza similares a los que tiene un varón que no haya tenido pues la circuncisión. Doctor, posiblemente uno de los grandes temores de los padres frente a un procedimiento de este tipo es si esto podría afectar o no de alguna manera la funcionalidad, ¿cierto? Y de pronto el funcionamiento normal. ¿Tiene algún tipo de riesgo, tiene algún tipo de consecuencia, efecto secundario? Sí, todos los procedimientos quirúrgicos tienen riesgos. Todos es como cuando uno se monta en un avión, que generalmente no se caen, pero se han caído pues aviones. Entonces todos los médicos, todos los cirujanos tenemos que llenar un documento que se llama el consentimiento informado, donde se explican los riesgos propios de cada procedimiento. La circuncisión como tal tiene unos riesgos que llamamos tempranos, que serían simplemente como el sangrado, y ese sangrado puede manifestarse en realidad como un sangrado activo o los hematomas que son como unos morados. La probabilidad de esa complicación es del 0,5 al 1%. La segunda complicación relativamente temprana sería la infección, que tiene una probabilidad más o menos de un 2% y que se manejaría pues como con un antibiótico tomado y nada más. Y tendría unas otras complicaciones a largo plazo y es cuando se deja una piel muy larga después de la cirugía, ese pedazo de piel que se deja muy largo podría nuevamente
estrecharse y volver a poner, pues a tener Pero, situaciones. digamos, a nivel reproductivo no afecta Bueno, en absoluto. A nivel del desempeño sexual y todo eso no hay Ninguna repercusión. No hay ninguna repercusión. Doctor, estamos hablando que esta cirugía o este procedimiento se hace mayoritariamente en niños, pero ¿qué pasa? Porque también he visto que este procedimiento se hace en adultos. ¿Cuál es la indicación para hacerlo ya en una edad más avanzada? Bueno, fundamentalmente en los adultos son problemas para tener relaciones sexuales cuando el prepucio está muy estrecho, entonces hace que las relaciones puedan ser dolorosas o molestas, o también por infecciones, inflamaciones del prepucio, el prepucio se va cerrando y entonces genera también dolor y molestia. También es común en la consulta de nosotros los cirujanos pediátricos o cirujanos infantiles que ocasionalmente tenemos pacientes, o sea niños, donde estamos definiendo la posibilidad de la cirugía y el papá dice, no, hágasela doctor porque a mí me la tengo que hacer hace 15 días y casi me muero, pues entonces realmente es evidente que esa cirugía, en caso de tenerla que hacer, es mejor hacerla en edades más tempranas que en edades más Una televidente nos cuenta, doctor, que a su hijo cuando tenía 3 años le hicieron la circuncisión. Él ahora tiene 15 años y cuenta que al bañarse ella siempre dice que se limpie muy bien, pero pregunta si puede tener alguna consecuencia al comenzar sus relaciones sexuales o si todo va a ser normal de ahí en adelante. No, yo creo que si le hicieron una revisión posoperatoria adecuada y le dijeron que había quedado bien la cirugía, pienso que pues va a evolucionar perfectamente bien. Sí. Y como mamá no necesita tanta información. No, pero que se cuide porque puede hacer la abuelita. Ahora, cuando se hace por motivos religiosos, digamos en el tema del judaísmo, se hace también a los 3 años. Esto ya es por plena curiosidad nada más. Yo entiendo que los judíos es en los primeros 8 días de nacido y ellos tienen una ceremonia especial donde hacen la cirugía. Cirugía. ¿Es muy común esta cirugía en nuestro medio, doctor? Relativamente sí, porque tenemos, pues digamos, los pediatras están muy pendientes y muy bien informados acerca del desarrollo como normal del prepucio y quieren evitar para los niños que ellos están cuidando, si a los 3 años ven que el prepucio está relativamente estrecho, entonces lo remiten para ser evaluado pues por un cirujano infantil o un cirujano pediátrico. También quiero decir que es muy importante, como lo dije al comienzo, que no es una cirugía como obligatoria, sino que es una cirugía donde en la consulta se da la mayor información a los padres y la decisión es una decisión conjunta, ¿cierto? Con la información, los padres son los que deciden si la vamos a hacer o no la vamos a hacer. ¿Pero qué pasa si no se operan y de pronto la indicación médica decía que sí debía hacerlo? Entonces hay unos riesgos, ¿cierto? Hay unos riesgos de no hacer la cirugía, como son que de pronto el niño tenga infecciones urinarias, infecciones del prepucio y eso, y entonces sería asumir esos riesgos que igual no se sabe si van a pasar o no, son probabilidades. Entonces en ese orden de ideas uno le dice al papá, vea, está muy estrecho, para la edad que tiene el niño debería estar en otra forma, una buena opción sería hacer esta cirugía de esta manera o de esta, según como a usted le guste o le parezca mejor. Si no se hace, pues habría que de pronto manejar con antibióticos alguna infección, alguna inflamación, ¿no es cierto? ¿Qué cuidados debe tener la mamá del pacientico que acaba de ser circuncidado? Sí, muy importante. Realmente lo más importante después de la cirugía es lograr lo que nosotros llamamos un reposo relativo. O sea, en un paciente de 3 años un reposo absoluto es imposible, pero el reposo relativo, como les digo yo a mis pacientes en la consulta, es escóndales el triciclo, el balón, la patineta, no lo baje al parque, al rodadero y al columpio por lo menos los 2 primeros días, porque los riesgos de sangrado, como hablábamos ahora, hematomas y eso, pueden ser mayores si de pronto está en una actividad pues muy... Jueguitos de video. Películas. ¿Afecta el tamaño del pene? No. ¿Cambia el tamaño del pene o para nada? Para nada. En absoluto. Para nada. Bueno, Perdone, complementando la pregunta, la semana siguiente después de la cirugía yo les recomiendo que se estén en la casa, o sea, que no estén en la guardería ni en el colegio, porque allá los juegan muy bruscos, se pueden... La primera vez que el bebé hace chichi le duele después de la cirugía. Es interesante la pregunta porque ellos tienen un impacto visual cuando se ven el pene de un aspecto completamente distinto. Entonces a veces no pueden orinar, pero es como de los nervios. Aquí hay otra pregunta, una televidente pregunta que cómo queda, digamos, en cuestión de aspecto después de la cirugía. Tiene un niño de 11 años, fue operado a los 4 y le quedó la cabeza del pene por fuera, no le quedó piel.
Que lo cubra. Esto Entonces es es lo que normal. estábamos hablando, De que una de hay las dos posibilidades. Hay una que es quitar toda la piel para toda la vida y hay otra que es quitar la parte estrecha y dejar un pedacito de piel. O sea, es normal. Sí, Para que así ella como se esté la tranquila, hicieron es es uno de los normal para ella, procedimientos. sí. Gracias, Muchísimas doctor. gracias, doctor, por habernos Pues, acompañado. gracias por la Muy clarísimo el invitación. tema. Bueno, Muchas gracias. gracias.